Bien, hermanos, hoy día es un día de misiones con un énfasis, un culto que tiene un énfasis en las misiones. Sin yo ser ningún especialista en el tema, me gustaría empujar, apoyar un poco este énfasis de tal manera que pudiéramos entender algunas cosas que creo yo son necesarias para las misiones. Entonces le voy a pedir que abra su Biblia en un versículo que ya leímos y que probablemente usted se sabe de memoria. Hechos 1, en el versículo 8. Rápidamente ahí en su Biblia, en su celular, búsquelo por favor. Hechos capítulo 1, en el versículo 8. Yo creo que a esta altura todos lo sabemos de memoria, ¿cierto? Nuestros hermanos lo leyeron, lo hemos repasado muchas veces. La mayoría no tiene ni siquiera necesidad de buscarlo porque se lo saben. Ahí en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, como decía nuestra hermana Vilma, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu amor, tu misericordia, por tu paciencia, por tu palabra. Queremos rogarte que tú nos hables en esta mañana. Háblanos, Señor. Pon en nuestra mente la atención necesaria y que nuestro espíritu, Dios, esté atento para recibir lo que tú nos vas a dar. Porque cuando tu palabra es leída, Dios, y exhortada, nosotros somos alimentados espiritualmente. Bendice a tu congregación, a tus hijos, Dios. Bendícelos tú, Señor. Que sea tu espíritu el que hable, el que ministre tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, quizás cuando nosotros escuchamos una cápsula misionera como la que vimos recién, oramos por misiones, tenemos las banderas ahí de varias naciones que necesitan del Señor. Y creo que sabemos, ¿cierto?, mucho de lo que es Biblia y versículos acerca del llamado a hacer misiones, a predicar, a ir a lugares, etcétera. Aunque mucho de esto sea malentendido, creo yo, me gustaría fijarme hoy en una cosa que creo que es fundamental entender, aprender y que pasamos por alto. Cuando nosotros leemos este versículo, lamentablemente, como muchos otros versículos, lo leemos tan rápido. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y automáticamente nosotros tomamos el avión. Automáticamente nos vemos con la maleta, nos vemos con el diccionario tratando de entender chino, nos vemos en el aeropuerto, nos vemos llegando allá, nos vemos tratando de hacer algo, parándonos en una esquina en China y tratando de hacer eso. 5 minutos después usted va a estar preso probablemente. Pero lo leemos tan rápido que no, creo yo, hermano, y discúlpeme si ofendo su inteligencia, quizá usted lo entiende súper bien y esto también a muchos les va a parecer básico. Y lo es básico. Pero lamentablemente hay cosas que son tan obvias que por ser obvias las pasamos por alto. La palabra dice, y recibiréis poder. ¿Por qué el Señor, si usted se fija un poquito antes, partiendo en el versículo 1, en el capítulo 1 de este libro, escrito por Lucas, el médico amado. Lucas investigó, escribió todo el libro que nosotros conocemos como el Evangelio, según Lucas. Pero luego Lucas no se quedó tranquilo y comienza a escribir Hechos. Cuando él comienza a escribir, dice,
en el primer tratado, o sea, en el primer libro que usted conoce de Lucas, que es el Evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, dice ahí, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Entonces, cuando usted dice, y vendrá sobre nosotros el Espíritu y seremos testigos, y usted se va al aeropuerto, usted está siendo desobediente. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Y por implicación a nosotros que somos sus discípulos. Señores, no hagan nada, quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Después les dice, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y después usted salta al versículo 8. ¿Y qué pasa en el versículo 8? Y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? No sabemos de memoria, hermano, pero nos vamos directo al avión. ¿Cierto? Vamos a comprar los pasajes. Usted me va a decir, a ver, hermano, nosotros somos hijos de Dios, nosotros ya recibimos el Espíritu de Dios. Yo ya tengo, sí, hermano. Si usted es un hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en usted. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema principal aquí? ¿Cuál es la cosa? La pregunta que yo me hago es si en este lugar todos nosotros tenemos el Espíritu Santo morando, viviendo, activo. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? Porque fíjese una cosa, no confunda poder con Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo en el hebreo es llamado el poder de Dios. El poder. En griego, ¿cierto? El dunamis. Pero aquí en este versículo hay dos palabras. Dice en el 8, pero recibiréis ¿qué? Poder. Y después separadamente dice, cuando venga sobre ustedes, ¿qué cosa? ¿El poder? No, el Espíritu Santo. ¿Usted recibió el Espíritu Santo? ¿Y dónde está el poder? Usted me dice, bueno, lo que pasa es que cuando viene el pastor acá a cierta hora por los enfermos se sanan, pero es el pastor. ¿Y no es el mismo Espíritu? ¿No podría venir un joven aquí y orar por los enfermos y los enfermos sanarse? No, es que no es pastor. No me importa que no sea pastor. Lo que me importa es que esté lleno del Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo está, pero el poder parece que no. Y sabe, yo lo pienso y veo los versículos que el Señor les da y me doy cuenta de una cosa. Cuando el Señor estaba con los discípulos y les hablaba acerca del reino, ellos no lo entendían. Cuando el Señor les hablaba acerca del tiempo, cuando Él iba a ser entregado, iba a morir en una cruz, ellos no lo entendían. Simplemente no entendían.
como que ellos no escuchaban, como que pasaban por alto. Ya al final del ministerio, Pedro se levanta en una de esas ocasiones, en una de las tantas que el Señor dice que va a ser entregado y va a morir en Jerusalén. Él le dice, no, Señor, de ninguna manera te pasen estas cosas. Recién ahí como que algo empezaron a entender. Porque sin la manifestación del Espíritu Santo en la vida, hermano, hay ignorancia. Si el Espíritu Santo no está obrando en las vidas, es como que estuviéramos ciegos. Es como que yo le estoy hablando, pero usted no me entiende nada. Mire, a mí me pasó cuando, siempre cuento esta, bueno, la he contado varias veces. Cuando recién conocí al Señor, me acuerdo que íbamos con mi esposa a unas vigilias. Y mi pastor, Pedro Rodríguez, quien nos casó, era muy amigo del pastor Chaparro, que en ese tiempo su ministerio estaba como iniciando, ahí estaba con toda la cosa de los carabineros, ¿cierto? Y traía todo ese testimonio una y otra vez. Y yo me acuerdo que el hombre era elocuente. Que el hombre, las personas decían amén con fuerza y se paraban y ven personas que lloraban. Y yo estaba, hermano, muerto de sueño. Lo único que yo hacía en ese lugar, en esa vigilia, era bostezar, hermano. Y me daba mucho sueño, mucho sueño, mucho sueño. ¿Por qué? Porque no entendía nada. No entendía nada. ¿Y sabe lo que pasó? Yo le pedí al Señor, oré fervientemente por mucho tiempo, por varias cosas. Y una de las cosas que yo le pedí al Señor, dije, Señor, sabiduría. Si me das a dar un poquito de algo, dame un poquito de sabiduría. Para entender que sea lo que dicen los predicadores. Estaba chico, hermano. 16 años, 17 años, no sé qué edad tenía. Esos son unos 30 años atrás. y hermano, Dios hizo un milagro. Dios me abrió los ojos y entendí. De repente escuché al pastor Chaparro en una de esas tantas reuniones que estábamos y entendí lo que quería decir. Y la palabra se me aclaró tanto, hermano, que después yo empezaba a leer y decía, wow, ¿y por qué predican esta otra cosa? Si aquí no dice eso. No dice eso y tantas cosas que yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué predican eso? Si solamente al leerlo me doy cuenta que no tiene nada que ver. Porque el Espíritu Santo, hermano, descorre el velo de la ignorancia. ¿Cuál es una de las actividades que tiene el Espíritu Santo? Dice, Él los guiará, Él les mostrará. ¿Quién le mostrará? ¿El pastor? ¿El hermano Luis? ¿Algún viejito, cierto, que ya lleva chorrocientos mil años? Él debe saber. Él me va a mostrar. No, hermano, el Espíritu Santo fue dejado específicamente por el Señor para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Pero sin el Espíritu Santo hay ignorancia. Y donde hay ignorancia, hermano, respóndame esto, por favor. Donde hay ignorancia, ¿cómo puede haber poder? ¿Cómo puede haber poder donde hay ignorancia? Si usted ve poder donde hay ignorancia, hay dos alternativas. Una es la gracia de Dios que se está manifestando por la necesidad. Y lo otro es locura. Simplemente fanatismo y locura sin ningún sentido. Yo he visto, hermanos, pastores, que no han tenido la posibilidad de visitar un instituto bíblico, que han leído su Biblia, a la que le faltan hojas, pero Dios les ha dado sabiduría. No me confunda, hermano, de este conocimiento que yo le estoy mencionando. No viene por estudiar solamente, aunque prepararse es un deber de todo obrero cristiano. Pero el conocimiento, hermano, no es letra solamente. Es lo que el Espíritu revela. Es lo que el Espíritu revela. Pensamos en ir a distintos países, mencionamos distintas naciones, soñamos estar en un lugar predicándole a gente, pero no le predicamos ni al vecino. ¿Por qué?
Porque vino el Espíritu Santo, pero el poder no se está manifestando. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, y en esto, hermano, discúlpeme porque yo tengo ciertas limitaciones, igual que casi todos los predicadores cuando tenemos que hablar del Espíritu Santo. Porque cuando nos metemos con el Espíritu Santo, nos metemos con esa persona de la Trinidad que poco podemos explicar. Porque ya cuando nos metemos a explicar la Trinidad no tenemos ni siquiera algo para hacerlo bien. Todas las imágenes, todos los ejemplos que ustedes le den de la Trinidad no sirven de mucho. Que el huevo, que el hielo, que el agua, que no, hermano, no sirven, se caen en algún punto. Y cuando nos metemos con lo que la teología llama neumatología, o sea, cómo cambiar una rueda. No, hermano, ¿cómo estudiamos al Espíritu Santo? Neumatología. Ahí nos metemos en algo que es difícil. Es difícil. Entonces, con mis limitaciones voy a tratar de explicarle algo y yo espero que la gracia del Señor me pueda ayudar y le pueda ayudar a usted a entenderlo. Primero, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué cosa? La promesa que el Padre hizo, el Espíritu Santo. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿a ustedes les conviene que yo me vaya? ¿Cierto? Les conviene. ¿Por qué? Porque yo voy a enviar a uno que es igual que yo. Él es el consolador, el paracleto. La palabra consolador quizás está un poquito desviada. No sé, yo no podría criticar al señor Valera y al señor Cipriano de Valera y al señor Casiodoro de Reina, que está mal. No soy quien para eso. Pero la palabra es alguien que se para al lado, ¿cierto? Parece más un apoyo, más que un consolador. Alguien que te ayuda, en el camino, el paracleto. Porque el consolador parece más que está ahí para la pena, para el llanto, para la lágrima. ¡Ay, Espíritu Santo! Ahí es cuando como que viene el Espíritu Santo. No, hermano. Cristo se fue, por lo tanto está aquí, sí. Pero Él dijo, yo me voy. Entonces, ¿se fue o se quedó? Lo he dicho otras veces. Él dejó al Espíritu Santo para que haga el trabajo. Y Él se fue ¿a qué? A preparar morada. Está construyendo una casita, como le dicen a los niños. Y dice el Señor, les conviene porque va a venir el Espíritu Santo. Y nosotros, como si nada, va a venir el Espíritu Santo. Vive en nosotros, mora en nosotros. Hermano, insisto, la falta de poder tiene que ver mucho con la ignorancia. El Espíritu de Dios aparece ahí en ese primer versículo, el primer capítulo, de Génesis. Y está a lo largo de toda la Biblia. Esa persona de la Trinidad, no quiero decir la tercera persona de la Trinidad porque no hay ninguno primero, ni hay ninguno segundo, eso implicaría que Cristo es el segundo. Es como, no. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios el Espíritu Santo. Dice que se mecía sobre las aguas y todo estaba desordenado y estaba vacío. Pero ¿qué pasó? El Espíritu de Dios creó. El Espíritu de Dios creó. Hermano, por favor, váyase a cualquier recuerdo que usted tenga ahora que hemos estado de vacaciones, algunos. Se corta la luz, vamos al campo, lo que sea. Hace poco unos hermanos queridos nos invitaron y estuvimos ahí en el campo sin ningún poste de luminaria cerca, no había nada, hermano. Era cosa de apagar el celular, la luz de la cabaña y el cielo era oscuro y usted podía ver las estrellas. Y a lo lejos con mi hija mirábamos que la constelación de allá, que el perrito, que el gatito, que la cosa. Y mirábamos lejos, hermano. Y se veían unas estrellas que eran como polvo, así unas pequeñas luces allá. En el principio, el Espíritu de Dios se movía en el desorden, pero luego de ese caos
Dios creó un cosmos, un orden. Y esas estrellas que están allá, que ni siquiera podemos distinguirlas, fueron creadas por el poder de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba ahí. Cristo estaba ahí, la palabra viva de Dios estaba ahí. Y después vemos que ese mismo Espíritu creador de galaxias, creador de estrellas, creador de soles, que usted ni siquiera se puede imaginar el tamaño, porque es una cosa que no se puede razonar, que es miles de ceros y millones de veces más grande que nuestro Sol, que ya es millones de veces más grande que nuestro planeta. Ese Espíritu Santo es el que estaba ahí, creando. Y viene en todo el Antiguo Testamento, usted empieza a ver que el Espíritu venía sobre algunas personas. No moraba, venía sobre ellos para alguna tarea en particular. El Espíritu de Dios vino sobre David. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl, pero se fue. ¿Sí? Se fue. A Saúl lo abandonó, salió corriendo de ahí. Vino sobre el Espíritu de Dios sobre el profeta. ¿Y qué hizo el profeta? El profeta habló por Dios. Pero el Espíritu se iba. ¿Sí? Ninguna de las personas que estaba en el Antiguo Testamento se quedó con el Espíritu Santo morando en él. Pero en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Viene ese Espíritu Santo, hermano, ese Espíritu que crea galaxias. Y ya no se va. Ese Espíritu se queda en usted. Hermano, ese Espíritu creador, esa dinamita de Dios, ese poder de Dios, está en ti. Está en ti. Y llegado a este punto y esa realidad obvia que yo le estoy diciendo, porque tenemos el Espíritu, pero no sopesamos qué es, qué puso el Señor. Ah, sí, el Señor puso su Espíritu. Y es como fome. Sí, yo salto, yo canto. Tengo el Espíritu de Dios súper vivo. ¿Será que el Espíritu de Dios es para saltar y cantar? Hermano, el Espíritu de Dios es un poder incontrolable, grande, gigantesco, que está enviado por Cristo para construir su reino aquí en la tierra, a través de nosotros, en nosotros, por nosotros, porque a Él le plació que la locura de la predicación fuera por nosotros. Porque si a Él le hubiera placido, el Espíritu de Dios sería el que estaría predicando ahora y no yo. Pero lo hacemos ¿por qué? En el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Pero hermano, sigue esa pregunta que yo me hago para mí y que la extiendo a la iglesia. ¿Dónde está el poder? ¿Por qué el poder de Dios no se está manifestando de la manera en que debería? Dentro de cualquiera de los hermanos que está aquí, está ese mismo Espíritu que construye, hermanos, que construye más allá de nuestra imaginación. Pero a veces, me incluyo, no somos capaces de solucionar un problema así, pequeñito. A veces nos da vergüenza decirle a alguien en el trabajo, Dios te bendiga. O alguien en la escuela, o alguien en la universidad, Dios te bendiga. Y el Espíritu de Dios está ahí. ¿Sabes lo que pasa? Lo que se requiere es creer. Y ese es el paso
fundamental. Yo no puedo creer en algo o en alguien que no conozco. Usted cree en Cristo, usted tiene una relación con Él y ustedes me van a conocer, dice el Señor. Tenemos una relación, el conocer es relación. Por lo tanto, amamos al Señor, le servimos. Él nos dejó su imagen en la palabra. Creo en el Señor. Tuve un encuentro con Él, lo conocí. ¿Usted tuvo esa revelación con el Espíritu Santo? Porque ¿quién toma en cuenta el Espíritu de Dios cuando ora? Recuerde que el Espíritu es el que está morando ahí, el que está aquí. Y oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Y el Espíritu Santo, bien, gracias. No está presente en nuestras vidas, no está presente en nuestra oración, no está presente en la dinámica diaria de nuestras vidas. No lo conocemos. Está ahí, mora en nosotros, pero no entendemos lo que es. No somos capaces de manifestar la vida, el poder, porque no lo conocemos, no lo hemos entendido. Finalmente, no creemos. Sí, hermano, no creemos. A mí me ha pasado, hermano. Hermano, anda a orar por el hermano o la hermana que está enferma. Chuta. ¿Quién soy yo, hermano, para ir a orar por los enfermos? Mejor que oren por mí. No creo. Eso es falta de fe. Eso es falta de fe. ¿Por qué? ¿Está el Espíritu o no está el Espíritu? No, que tiene que ir el pastor ora y la gente se sana, ora, la gente se cae, ora, la gente danza. ¿Para qué voy a ir yo? ¿Y para qué el Señor puso el Espíritu en ti? Entonces, ¿por qué no lo pone solo en los pastores? No creemos, hermanos, lo que realmente está en nosotros, porque no lo conocemos. Si no creemos en esa manifestación gloriosa, nunca vamos a dar el paso de fe que se requiere para que los milagros comiencen a suceder. Nunca vamos a dar el paso de fe para que las cosas en las misiones funcionen de verdad. Hermano, si ahí está el poder, ese es el poder de Dios. No tiene que ver solamente, hermano, con organizarnos, con conocer los versículos. No, hermano, el poder de Dios está en ti, es su espíritu que Él depositó en ti. Pero ese poder se tiene que manifestar. Ese poder se tiene que manifestar, hermano, y no se va a manifestar si no creemos en ese poder. Mire, le voy a dar un ejemplo para que usted me entienda. En alguna parte de Estados Unidos, hace muchos años atrás, se hizo un ejercicio, un experimento. Se tomó en un colegio de cualquier parte de un estado, cualquiera en Estados Unidos, se tomó a 5 maestros, no me acuerdo cuántos, 5 profesores, y los reunieron en una sala y les dijeron: señores, ustedes han sido seleccionados como un equipo de profesores que se han destacado por ser los mejores. Ustedes son los mejores profesores que tenemos aquí y vamos a hacer algo especial con ustedes. Vamos a pasarles a ustedes a los mejores alumnos que tenemos en nuestra escuela. Y ustedes van a ser los encargados de entrenar a estos alumnos para que de esta escuela salga lo mejor de lo mejor. Juntaron en paralelo a un grupo de alumnos, muchos alumnos, y le dijeron: señores, ustedes son lo mejor de nuestros estudiantes. Y debido a eso los vamos a poner en un curso aparte, los vamos a poner con los mejores maestros que tenemos y van a comenzar este año educativo para terminarlo siendo lo mejor con los mejores profesores.
Y empezaron a trabajar en el año. ¿Sabe que los profesores se esmeraban, hacían su malla, cumplían cada paso, enseñaban las cosas con mucha paciencia, se esforzaban por hacer mejores ejemplos, mejores diapositivas, con muchos colores, cosas que los alumnos entendieran bien? Los alumnos por su parte estudiaban, daban las pruebas y todo. Llegó, hermano, el fin de año y usted no me va a creer lo que pasó. Los alumnos se habían convertido no solo en los mejores del colegio. Lo que yo le estoy diciendo no es una historia, hermano. Esto es verdad. Esto se hizo. Ellos se convirtieron en los mejores del estado completo. De todas las escuelas del condado y de la ciudad y de todas las ciudades del estado, ellos fueron los mejores. Y los maestros que les enseñaron terminaron siendo los mejores evaluados de todo el estado. Pasó un tiempo después y lo juntaron a todos, juntaron a los maestros. ¿Y sabe lo que les dijeron? Les vamos a decir la verdad. A ustedes no los seleccionamos porque eran los mejores maestros. Ustedes tienen un promedio más bajo que alto. Ustedes son del montón, son profesores cualquiera. Y los alumnos que les pasamos era cualquier alumno, no eran los mejores. Nunca fueron los mejores, nunca tuvieron los mejores promedios, las mejores notas, en nada. Y ustedes nunca fueron los mejores para enseñar. Pero nosotros los convencimos y les hicimos creer que ustedes eran los mejores. Y ustedes terminaron siendo los mejores. ¿Sabe de qué se trata la fe en este caso? Tú y yo, usted y yo, no nos hemos convencido de lo que tenemos. No nos hemos convencido de lo que somos. No nos hemos convencido de lo que somos capaces. Simplemente tuvimos una linda experiencia con el Señor y seguimos caminando, buscando otra linda experiencia. Pero no creemos realmente lo que somos. Tendría que quizás venir el mismo Señor y decirnos a nosotros de frente: mira, ¿qué vamos a hacer si Él dejó su palabra para que entendamos estas cosas? ¿Está el Espíritu Santo ahí? Deja que se manifieste. Deja que el poder de Dios se mueva. Deja que el poder de Dios haga, construya, edifique. Deja que el poder de Dios te lleve donde Él quiera. Deja que ese poder se desate de formas que ni siquiera tú pensarías que Él lo puede hacer. No quiero extenderme mucho, pero en el capítulo 2 del mismo libro de Hechos, tenemos el relato feliz de la promesa cumplida del Señor. Versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. El Señor cumplió lo que dijo. Sus discípulos recibirían el Espíritu Santo, y no solo lo recibirían, serían llenos. Más adelante, un hombre que había sido toda su vida pescador, que cuando Jesús en un momento le preguntó a sus discípulos: ¿ustedes quién creen que yo soy? Él se paró rápidamente y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Hijo de Jonás, hijo pescador. Un simple pescador tiene esta revelación en sus manos.
Ese simple pescador fue lleno del Espíritu Santo aquí, en el relato en Hechos capítulo 2. En el capítulo 3, déjeme buscar el versículo que me falta. Dice que Pedro se paró, dio un discurso delante de todos los que estaban presentes. ¿Y sabe lo que sucedió? 3.000 personas se convirtieron. 3.000 personas se convirtieron por las palabras de uno que había sido un simple pescador toda su vida, pero que había pasado 3 años en la presencia directa del Cristo y que había sido luego lleno del Espíritu de Dios. Y 3.000 personas se convirtieron. Dice que después él pasaba por la calle y habían enfermos a la orilla. Y su sombra les tocaba, les daba por casualidad. ¿Y sabe lo que pasaba con los enfermos? Usted conoce los relatos, ¿cierto? Son relatos bien carismáticos, bien repetidos. Los enfermos se sanaban. Es que el poder de Dios, hermano, es incontrolable. Usted no lo va a poder controlar una vez que se desata. Simplemente con decir las palabras las personas se comienzan a sanar. Simplemente con que el poder de Dios esté operando, las personas se van a levantar y van a ser restauradas. Y eso lo vas a hacer tú, hermano, tú, hermana. ¿Estaré exagerando, hermano? ¿Usted cree que este mensaje de repente de teología se convirtió en un mensaje de autoayuda? No, hermano, estoy predicando lo que la palabra tiene para nosotros. Es que lo que pasa es que no, de verdad, hermano, a mí me cuesta mucho y me veo muy limitado por mi conocimiento y por mi lenguaje de poder expresar realmente lo que el Espíritu Santo es y puede hacer a través de ti. Me veo limitado, por eso ruego que la gracia del Señor lo haga. Quiero terminar con algo. Dice más adelante en el mismo relato, en el capítulo 2 de Hechos, después de ese título que dice ahí, primer discurso de Pedro. Dice entonces, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto, y por favor quiero terminar con estas palabras, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dios había prometido en el Antiguo Testamento una cosa que era, ¿cómo decirlo?, una locura para los judíos. Una locura. Pero el profeta Joel, uno de los profetas menores, había hablado, inspirado por el Señor, diciendo estas palabras. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mire, un judío diciéndole esto a otro judío es como un chiste. Porque ¿qué cree el judío? El Espíritu de Dios está reservado para ellos. Si hay algo de Dios que va a venir, si Jehová se va a manifestar, es a través del pueblo escogido, que el judío dice, somos nosotros.
Pero Joel, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, en los postreros días, dice Dios, no digo yo, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Por qué ocupa ese término carne? No quiso decir toda persona, porque se podría tergiversar toda persona, claro, del pueblo, todo pueblo, ¿cierto? Todas las familias de Israel, las 12 tribus. No, carne, general, grande, amplio, un término que nos cubre a todos hasta el día de hoy. Sobre toda carne. Ese espíritu creador, esa dinamita de Dios, ese poder de Dios que sana enfermos con la sombra, que es capaz de construir galaxias. Que cuando una persona está lleno de Él, al hablar simplemente las cosas suceden, las cosas de Dios. Dice así, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Esto está reservado para los que ya terminaron sus estudios? ¿Esto está reservado para los que ya crecieron, ya tienen madurez en el Señor, ya han ido por lo menos a unas 1500 reuniones dominicales? Esto está reservado incluso solamente para los que han dado un testimonio acá adelante. Hermano, sobre toda carne. ¿Y quiénes van a...? Me perdí, acá está. Dice aquí, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y usted dice, y mi hijo apenas está aprendiendo a leer. ¿Y esa es una limitante para el Espíritu de Dios? Es que mi hijo es adolescente, está en otra. Celular. ¿Y eso es una limitante para que Dios haga algo con él? ¿O a través de él? Es que es niña, es que es niño, es que está muy chico. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán porque serán llenos del Espíritu de Dios. Dice después la palabra. Vuestros jóvenes verán visiones. Hermano, aquí Pedro se mete con el Espíritu, pero con todo. Vuestros jóvenes, es que nuestros jóvenes están viendo puras visiones cortas en YouTube o en TikTok. Esas son las visiones que están viendo todo el día. Hermano, la palabra me dice, vuestros jóvenes verán visiones. Por eso yo le digo, ¿dónde está el poder, hermano? Pero ¿dónde están los jóvenes que se están parando aquí adelante para decir, el Señor me mostró? El Señor me dijo anoche en un sueño. El Señor hizo algo conmigo. Y por último, aunque no se pare aquí, nos damos cuenta porque hay algo distinto. Vuestros ancianos soñarán sueños. No, que yo ya voy de vuelta, hermano. Ya a mí ya se me pasó, yo ya fui y ya volví. No, sí, fuimos a China, predicamos y volvimos, ya estamos listos. Sí, fuimos a tal país, estuvimos ahí con los indiecitos y predicamos y bien. Pero ahora yo quiero estar tranquilo. Ya hice clase, ya le enseñé a otras personas, le pasé la posta. Ya. ¿Qué dice la palabra? Vuestros ancianos no es que van a estar todo el día durmiendo, hermano. Echados para atrás ahí soñando cualquier cosa. No, sueños del Señor, visiones de Dios. Esto dice el Señor, esto manda el Señor, esto me mostró el Señor para la iglesia. No es cualquier sueño, no es cualquier visión, hermano. Se da cuenta que el Espíritu de Dios no está limitado por la edad.
No está limitado por el conocimiento, hermano. Tenemos que entender que Él habita aquí. Tenemos que entender quién es, lo que es capaz de hacer. Y tenemos que creer que es posible que lo haga conmigo y a través de mí. Si usted no lo cree, nada va a suceder. Y su vida va a seguir así, igualita como está ahora. Un cristianismo inocuo. Venimos a la iglesia el día domingo. Ese es nuestro cristianismo. Y se acabó. O sea, ¿cuáles son las otras actividades que llenan la comunión con Dios? ¿Dónde están tus oraciones? ¿Dónde está tu meditación en la palabra? ¿Dónde está todo lo demás que es la vida con Dios? Hermano, esto que hacemos aquí lo hacemos en obediencia. Nos juntamos porque la palabra nos manda. Y nos edificamos y tenemos comunión. Pero esto de aquí no es el evangelio. Es una pequeña parte del evangelio. Hay poder. Hay un poder ilimitado que está ahí, latente. ¿Quién va a creer? Finalmente, y ahora sí finalmente. Póngase de pie un momento. ¿Sí me acompañan? Jacqueline, Dayana. Cuando la palabra habla de vuestros hijos y vuestras hijas, de vuestros jóvenes y de vuestros ancianos, sí, está envolviendo a la sociedad en su conjunto y personas que están, en los distintos segmentos etarios, pero ¿sabe principalmente a quiénes envuelve? A la familia. Porque es imposible que el Espíritu de Dios se manifieste en alguien dentro de una familia y todos los demás no sientan nada, no tengan ninguna repercusión acerca de eso. Si el Espíritu de Dios hace algo en tu vida, entonces tus hijos, tus hijas, los ancianos que están cerca, ellos van a ser afectados. La familia se tiene que comprometer a servir al Señor. Porque el Señor se comprometió a darle su espíritu a todas las partes de la familia, incluso a los más pequeñitos, a los jóvenes y a los ancianos. ¿Tenemos conciencia de que Dios nos tiene que usar? ¿Tenemos conciencia de que ese poder está para que Dios te use? Es que yo soy mamá, es que estoy ocupada con las cosas. Dios te tiene que usar. Dios te tiene que usar. Cierra tus ojitos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y te rogamos ahora que tú bendigas nuestras vidas, que corras el velo, que nos des el conocimiento necesario, la fe necesaria para creer que tú nos usarás con ese poder ilimitado del Espíritu Santo, que una vez desatado, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra oirán que Jesucristo es el Señor. Ellos oirán que Jesucristo es el Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra, con tu amor, con tu misericordia. Llénanos de fe, Señor. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha azotado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. ¿Por qué no lo canta conmigo? Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos
juntos serviremos al Señor. Haga de esto una oración y traiga a su familia. En medio de corazones que han dejado de palpitar, alejando tu palabra, se han venido a cauterizar. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Dilo conmigo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de tu palabra cubrirá nuestro corazón. No desmayaremos, serviremos al Señor. Dilo conmigo. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa, dilo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Juntos serviremos a ti, Señor. Y nos disponemos a ser instrumentos en tus manos. Nos disponemos a ser instrumentos en tus manos, Señor. ¿Cuántos levantan su mano conmigo y le dicen: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos? Si me has usado hasta el día de hoy, hoy, Dios, hoy es el día, marco este día en que el poder de tu Espíritu Santo comenzará a hacer cosas extraordinarias en mi vida. Cosas extraordinarias en mi vida. Amén. Dile ese fuerte aplauso al Señor. Bendito Dios. Bendito Señor. Te adoramos, Dios, y te bendecimos a ti. Poderoso Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la gloria y toda la honra sean tuyas, Señor.